Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, ustedes saben que en general tratamos siempre de darle información que es de utilidad y eso es lo que hacemos periódicamente con el Ceremi de Desarrollo Social, donde vamos conociendo distintos beneficios que se van activando también a lo largo del año y también las distintas ayudas que se entregan también en caso de alguna emergencia. Hoy día estamos acá con el Ceremi de Desarrollo Social, Edson Díaz, para poder hablar del pago del bolsillo familiar electrónico que inició, así que les vamos ahí también a entregar toda la información para quienes a lo mejor todavía no conocen tanto de este aporte, cómo se cobra, quiénes son los beneficiarios. Los vamos a conversar ahora con el Ceremi. Buenos días, ¿cómo está, Ceremi? Bienvenido, Ceremi. Hola Ángela, hola Lili, ¿cómo están? Para mí siempre es un placer estar en El Conquistador. No, a nosotros recibirlo. Sabemos que corre cuando viene con corremos, nosotros. Corremos en el transporte público. Sí, más valorable. Vivimos el taco. Sí, más valorable porque así sabe cómo es el transporte público. Absolutamente. Viajamos siempre en biotren, así que yo siempre lo digo, soy un defensor del transporte público y lo utilizamos. Sí, muy bien, Ceremi. Bueno, cuéntenos, Ceremi, respecto al inicio del pago entonces del el bolsillo familiar electrónico, entonces que ya se inició. Recordemos un poco de qué es lo que se trata porque a veces hay tantos beneficios dentro del año que uno igual se pierde entre la diferencia entre uno y otro. Sí, comentar que el bolsillo familiar electrónico tiene su origen en el año 2023, lo propone el presidente Gabriel Boric a propósito del alza del costo de la vida. No sé si se recuerdan, pero el año pasado estábamos muy agobiados con la inflación. Era una situación muy compleja, principalmente para las familias más vulnerables del país, y en ese contexto el presidente propone al Parlamento la creación de este bolsillo familiar electrónico, que en palabras simples es la transferencia monetaria directa a la cuenta RUT de las personas más vulnerables del país. Y en ese contexto tuvo una muy buena evaluación del Banco Mundial, fue medido por distintos organismos internacionales y tuvo una muy buena evaluación porque se traducía finalmente en un aporte directo al bolsillo de las familias por causante. Esto quiere decir lo que anteriormente conocíamos como las cargas familiares. Se eliminó ese concepto de carga porque en realidad son parte de la familia, entonces hoy día son causantes de beneficio. Y finalmente el bolsillo familiar electrónico es un aporte monetario de 13.500 pesos por causante y que se transfiere directamente en la cuenta RUT de cada una de las familias. No hay que olvidar que la gran mayoría de las familias, independiente de su condición, están bancarizadas, hoy día tienen cuenta RUT, tienen acceso, digamos, a estas cuentas y por tanto hacer la transferencia directa determina necesariamente que le va a llegar ese recurso sin intermediarios, sin postulaciones, que también es una buena evaluación, porque anteriormente cuando tenían que postular algún beneficio tenían que ir al municipio, hacer la fila, gastar horas de su tiempo. Muchas de estas familias también eran familias cuidadoras, por tanto también ahí, ¿verdad?, había una complicación de la administración del tiempo. Entonces se crea esta idea de poder transferir de manera directa a las cuentas RUT y hoy día estamos en eso. El bolsillo tuvo una temporalidad, fue iniciado para hacer alza el costo de la vida el año pasado y después durante este año, a principios de este año, se logró aumentar por algunos meses hasta el mes de abril y hasta ahí se cortó porque hasta ahí estaban aprobados los recursos de parte del Parlamento. El presidente en conjunto con el ministro de Hacienda, Marcel, y en conjunto también, y eso es necesario destacarlo, en conjunto también a una conversación con la Central Unitaria de Trabajadores, logran este acuerdo para poder fortalecer principalmente este alza también de los costos que significa el invierno, porque esto no es solamente la entrega del bolsillo familiar electrónico, sino que también es un aumento porcentaje bien pequeñito de subsidio único familiar, de la asignación familiar, pero por sobre todo la estabilización del fondo de los combustibles, del petróleo, que va a permitir que la parafina, particularmente en los meses de invierno, en estos 3 meses, no suba más de los 1.050 pesos el litro. Entonces también tiene que ver con esa medida. Entonces son estas 4 medidas finalmente que la gente comúnmente conoce más como el bolsillo familiar electrónico. Ahí, Ceremi, eso significa que como no es primera vez y es sin postulaciones, que hoy día los beneficiarios son los mismos del año pasado. Así es. En su gran mayoría. Sí, tiene que ver principalmente con el registro social de hogares, con la actualización del registro social de hogares. Si yo estoy dentro del 40% más vulnerable del país, entonces voy a tener acceso al beneficio.
Es así de simple. Adicionalmente a eso, están las familias que son parte del programa Seguridad y Oportunidades, que es la que tienen el foco, la atención preferente del Estado, que ya antes lo habríamos hablado, ¿verdad? Respecto de la necesidad de atender particularmente a un grupo, a un segmento, que además el programa Seguridad y Oportunidades trabaja lo que anteriormente, con muchos años atrás, se conoció como el programa Puente, el Chile Solidario, hoy día Seguridad y Oportunidades. Y esas familias tienen un trato preferente del Estado por su condición, digamos, de vulnerabilidad. Entonces a ellos está también focalizado esto, también a quienes reciben la asignación familiar y el subsidio único familiar. Entonces a esos 3 segmentos está dirigido y hoy día permite entregar transferencia de manera directa. Seremi, una de las novedades que ayer, bueno, cuando estaba revisando la información del bolsillo familiar electrónico, es que también se va a poder pagar las cuentas de la luz. Que eso también es hoy día, vaya, que un apoyo, porque todos están un poco tensos con las cuentas. Efectivamente, explicar que el bolsillo familiar electrónico cuando se creó era para hacer alza el costo de los alimentos y particularmente se podía comprar solamente alimentos. La variante de esta vez, que se discutió en el Parlamento y se aprobó recién la primera semana de julio, y recién entró en vigencia, el primer pago fue el 20 de julio, hace muy poquito, la semana pasada, creo que fue el sábado. Entonces estamos como esta noticia muy fresquita, y esto permite desde la segunda quincena de agosto también pagar las cuentas de luz en las cajas vecinas. Por tanto, tiene esa variante que nosotros creemos que es súper positiva, a propósito de la discusión que se genera en el Parlamento, ¿verdad?, de esta normativa. Así que nosotros lo miramos como una muy buena idea, porque esto también va a permitir hacer frente al alza del costo de la energía eléctrica, que sabemos que tuvo un congelamiento en el año 2019 y por tanto no subió, y el Estado y los chilenos quedamos con una deuda ahí pendiente y finalmente hoy día tenemos que reactivarlo. Entonces, a propósito de esa alza que va a subir la energía eléctrica, creemos que es súper oportuno también, particularmente para las familias más vulnerables, contar con esta herramienta. ¿Cómo saber, a esta altura ya entonces deberían haber recibido el primer pago un grupo de los beneficiarios? Todos, no todos ya. todos. En Entonces, la a esta región del altura ya la Biobío, gente ya debería saber si es beneficiario o no en caso de que tenga dudas. así es, en la región del Biobío son 130.000 familias que recibieron el aporte, cerca de 1.300.000 familias a nivel del país. De ese 1.300.000, 130.000 están concentrados en la región del Biobío, en toda la región. Y ahí lo que hacemos nosotros siempre es el llamado a revisar la cuenta RUT. La gran mayoría de las familias ya tienen la aplicación, y pueden revisar la aplicación, y ahí aparece el bolsillo familiar electrónico como una cuenta paralela a la cuenta RUT o a la cuenta corriente o a la cuenta vista. Ahí al ladito aparece bolsillo familiar electrónico. Y ahí la gracia de eso es que pueden administrar, si es que quieren que se les disminuya un 20% de la cuenta que van a pagar en alimentos, o en su defecto activarlo de una sola vez y hacer una compra general. Por ejemplo, una familia que tiene 3 causantes, esa persona tiene 40.500 pesos en su bolsillo familiar electrónico. Ella puede ir sin ningún peso al supermercado solamente con su bolsillo familiar electrónico, dice 40.500 pesos, y con eso puede activar pago total. Va, paga por caja y automáticamente paga la cuenta RUT, la tarjetita reconoce finalmente esos 40.500 pesos y paga con eso. En cualquier negocio, el negocio del barrio, cualquier negocio que tenga hoy día acceso a una maquinita de pago Pero electrónico. no es necesario que gaste los 40.500 pesos en una sola vez. No, porque puede gastar menos, o incluso puede activar el pago del descuento del 20%. Por ejemplo, yo compro, no sé, 10.000 pesos en un pedido del supermercado y pago 8.000. Entonces voy descontando siempre el 20% de lo que gasto, o en su defecto puedo tener la opción también de hacer el pago total. Ahí cada familia va acomodando en relación a su necesidad la administración del bolsillo. Seremi, que se ha vuelto muy relevante hoy día que las personas cuenten, por ejemplo, con el tema de la cuenta RUT. ¿Cómo lo están ustedes también sondeando? Porque, claro, de alguna manera es bancarizar muchas veces a gente que no tiene todos los accesos, que a lo mejor no tiene una sucursal cerca. ¿Cómo van ustedes evaluando ese tema? Claro, o que no sabe utilizar la aplicación. Exacto. Sí. También, porque a lo mejor tiene la cuenta, pero no sabe en el celular utilizar y hacer esa revisión de la cuenta extra. Dentro de las mediciones, curiosamente uno piensa que hay una brecha, y muchas veces asume que iba a ser complejo. Cuando comenzamos, me acuerdo, la activación del bolsillo familiar electrónico, costó un poco entender que había un pago distinto en una cuenta paralela, etcétera. Hoy día, curiosamente, las personas se avisan.
Perfecto. Cuando pagaron me acuerdo muy bien, yo soy lotino, entonces tengo mucha gente en mis redes sociales de Lota. Y todas las personas que yo conocía que tenían acceso Alerta, avisaban llegó. así como, está cargado el bolsillo familiar electrónico el día sábado, me acuerdo muy bien. Y uno veía y ahí claramente empezaba a ver cómo todos se activaban respecto de eso, porque hoy día existe una familiarización mucho más importante que otro año. Hoy día las personas, el año pasado tuvo una muy buena evaluación eso porque las personas gastaron sus recursos, por tanto no quedaron saldos, y eso es muy importante porque finalmente todos hicieron uso de su bolsillo, incluso quienes no sabían, porque cuando uno va a comprar con la cuenta RUT y tiene el bolsillo familiar electrónico y no sé cómo se utiliza, pago con mi tarjeta cuenta RUT y automáticamente me descontaba el 20%. Por tanto, fui también descontando, aun cuando no haya sabido muchas veces que tenía mi O sea, activación. no es necesario hacer alguna acción en específico para el beneficiario. Nada, porque si yo tengo mi cuenta RUT y pago con mi tarjeta de débito, automáticamente eso me va descontando el 20% de la cuenta en gastos solamente sí de alimentación. Ya, perfecto. Ahí eso, bueno, estaba pensando que el avisar es como cuando uno dice, pagaron, Pagaron. revisar si te depositaron. Ahora Tal se cual. pagaron. Les puedo mostrar mis redes y se van a dar cuenta Sí. de eso, porque me enteré también que yo no sabía cuándo pagaba, entonces me enteré ahí el sábado cuando nos llegaron las minutas, que ya muchas familias ya sabían que le habían pagado por el Siempre hay bolsillo una familiar. persona que es la que anda revisando la Siempre. cuenta. Sabe y- primero, sí, sabe primero. sí, Es verdad, está- es verdad. Me imagino que ahí las conversaciones con Banco Estado también, la pega que ellos han hecho es bien relevante, porque en el fondo han ido acercando la posibilidad de que las personas tengan una cuenta más encima que es con el RUT, entonces ha sido un beneficio también bien importante desde la banca. Efectivamente hemos tenido un buen acercamiento con el Banco Estado, particularmente a nivel país, pero también a nivel de la región. Nosotros nos hemos visto en la necesidad de poder conversar mucho con ellos, porque también estamos trabajando y somos parte de la mesa de cuidado, porque además tenemos hoy día atención preferente para las personas cuidadoras. Claro. Entonces, en ese contexto hemos avanzado en esas conversaciones, y eso también ha determinado que hoy día los beneficios del Estado se entregan a través del banco, así que creo que es una buena medida que las personas vayan conociendo estos instrumentos, porque esto permite también varias cosas. Lo primero, la agilidad, porque como existe ya toda la nómina, entonces se realiza la transferencia de manera directa, y es una transferencia además de manera directa a las familias, sin postulación, y además de eso permite mucha agilidad porque se transfiere y automáticamente yo lo puedo utilizar. Claro. Entonces, y además es personalizado. Y además nosotros creemos que es digno, no tienes que esperar, no tienes que hacer un trámite adicional, no tienes que gastar tu tiempo, y por tanto en ese sentido creemos que es una muy buena política pública, porque además permite portarlo a cualquier lado. Yo no tengo que exclusivamente ir a comprar a un negocio, a un supermercado, como la gift card, por ejemplo, que te obliga Sí. necesariamente a comprar en un lugar establecido. Esto permite que yo pueda pagar en cualquier negocio de la esquina, en el supermercado, en lugar donde puedan proveer alimentos, porque voy a aportar con mi cuenta RUT, que hoy día es mucho más usual de lo que creemos. Ahora, ¿qué pasa, Seremi, si alguien a lo mejor fue beneficiario el año pasado, pero ahora no le apareció, por ejemplo, este dinero y puede ir a hacer algún tipo de reclamo? Sí, Me imagino, puede presentar un consulta. reclamo en la página. Hay dos vías: Chile Atiende de manera presencial, o en su defecto en la página de Chile Atiende y en la página del www.bolsillofamiliar.cl. Ahí también puede haber un link de reclamos, y ahí también puede revisar, porque ¿qué es lo que pasa? Que algunas familias podrían haber cambiado de tramo, que la situación socioeconómica cambió, por ejemplo, y a lo mejor, poniendo una hipótesis, la persona el año pasado a esta fecha no estaba trabajando y hoy día está trabajando y recibiendo un ingreso, y por tanto aumenta baja su nivel de vulnerabilidad porque está trabajando y está percibiendo ingresos propios. Por tanto, eso determina que se adecúa, ¿verdad?, el registro social de hogares, entonces a lo mejor subió su ponderación. Entonces ahí hay que revisar y hay que reclamarse en el caso que sucediera eso. Estamos conversando con el Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región del Biobío, Edson Díaz, con quien estamos conversando de este bolsillo familiar electrónico. Más de 130.000 familias en el Biobío están recibiendo este beneficio. Pero Seremi, que también llevarlo, nosotros hace algunos días entrevistamos a la alcaldesa de Curanilahue, ya se ha cumplido más de un mes respecto de estas inundaciones graves, que a ustedes los tuvo, pero absolutamente ahí con un trabajo Ocupados. intenso, ocupado. Y me imagino que
nosotros le decíamos a las alcaldesas, a veces pasa el tiempo y uno como que se olvida que ocurrieron las situaciones, pero en el fondo las comunas siguen sacando adelante a sus zonas, a sus vecinos. Cuéntenos un poco también cómo ustedes están trabajando en ese aspecto. Ahí nosotros particularmente trabajamos primero en la aplicación de la ficha básica de emergencia. Ese fue un mandato del presidente y también del subsecretario Manuel Monsalve, que estuvimos con él el día viernes en la tragedia, y la inundación fue el miércoles. Un día miércoles y nosotros el día viernes estuvimos con el subsecretario. Comento esta temporalidad para que se entienda lo rápido que fueron estas ayudas tempranas. La inundación fue el miércoles, el viernes estuvimos visitando a las familias con el subsecretario, con la delegada Daniela Dresner, y que está como ministro del Interior además el subsecretario Monsalve, y ahí se comprometió primero la aplicación de la ficha básica de emergencia. Ahí el subse nos dijo, chiquillos, ¿son capaces? Y nosotros nos miramos todos, nos puso la meta muy alta. Y bueno, asumimos el desafío, trabajamos en conjunto con el municipio, pedimos apoyo también a nuestro nivel central, a otras regiones, tuvimos aporte de la región de Ñuble, etcétera, y nos pusieron la meta de 1.000 FIBES aplicadas. Esto no se había dado en ninguna parte del país, en ninguna emergencia. Había unas condiciones que permitían generar esa condición, porque las casas estaban todas juntas, no había alta ruralidad, por tanto permitía el despliegue mucho más importante en el territorio. Evaluamos esas condiciones y finalmente el día sábado comenzamos la aplicación de la FIBE. Estuvimos sábado todo el día, domingo todo el día aplicando, y el día domingo, a eso de las 23 horas, logramos aplicar y digitalizar, que eso además es la gracia, que no solamente la aplicación, sino que también subir al sistema y que el sistema autorice, ¿verdad?, la aplicación correcta de la FIBE, sin errores, sin enmendaduras. Y eso determinó que ese día se cerró la nómina, el día domingo, y el día martes 18, cuando el presidente estuvo en Curanilahue, ya se habían pagado los aportes, en este caso, que es el bono de emergencia, de ayudas tempranas. Y eso nosotros creemos que habla bien de la institucionalidad finalmente, porque detrás de eso está este bono de recuperación que se da a partir de la aplicación de la ficha básica de emergencia, mecanismo que anteriormente no existía. Por eso hoy día la FIBE tiene como un valor adicional y nosotros creemos que a buena hora, porque anteriormente servía como para catastrar y nos quedamos con el catastro y con el diagnóstico. Hoy día, a propósito de ese diagnóstico, existe una ayuda concreta, que son las ayudas tempranas y que son estos bonos de recuperación, y que permitieron que el día sábado, o sea, menos de una semana de que se haya terminado la tragedia, ya más de 1.000 familias, particularmente en Curanilahue, contaban con su bono de recuperación. Finalmente llegamos a 1.300 personas catastradas en Curanilahue. Todas las personas que fueron damnificadas fueron catastradas. Siempre cuando comienza la tragedia hay como una sobreestimación del daño. Y eso es usual, y nosotros lo entendemos que también es así porque ya tenemos experiencia en esto. Entonces nos decían, hay 3.000 damnificados, y nosotros mirábamos y decíamos, quizás un poquito menos, hay que siempre hacer un aterrizaje expectativa, y finalmente había 1.300 personas damnificadas. A todas ya se le entregó su bono de recuperación. El primer tramo ya se entregó, después se entregó un segundo tramo, y el tercer tramo ya la ficha, la definitiva, se cortó el 8 de julio. Así es que ya todos los bonos de recuperación están entregados, y por tanto creemos que fue una muy buena medida, porque permitió, según el tramo de afectación, entregar un aporte concreto desde 1,5 millones hasta 375.000 pesos. Las personas lo reciben bien porque finalmente es como cambiar un poco el estado de ánimo después de la pérdida tan compleja como principalmente su enseres. Es que es una certeza también, que finalmente certeza. Que la pérdida se puede en el fondo enfrentar, y no es como, chuta, todo esto ahí vamos a tener que nosotros solos enfrentar a lo mejor la compra de todos estos enseres de nuevo. Y se hace bajo la misma vía del bolsillo familiar electrónico. Entrega directa a través de la cuenta RUT, porque ya hay un mecanismo ahí que exploramos y que funciona. Entonces la familia no tenían que ir a otro lugar, está automáticamente cargado y después está de libre disposición para que puedan pagar lo que ellos estimen conveniente. Y donde ellos quieran también, que es importante. Donde ellos quieran, no hay una cadena asociada a este pago. Así que nosotros seguimos evaluando que es una muy buena medida el proceso de ayudas tempranas, porque efectivamente funciona tempranamente, que es la gracia de esto. Así es que las familias también lo agradecen, y la alcaldesa estaba ahí bien satisfecha, no contenta con esta situación, porque es una situación muy trágica, pero sí satisfecha de que hayamos podido llegar de manera oportuna. Y adicionalmente a eso se están activando posteriormente otras fichas, la ficha 2, para ver las casas que tuvieran pérdida total, ahí entra otro proceso del MIMBU. Claro. Pero nosotros, al menos como en las ayudas tempranas, como Ministerio de Desarrollo Social, cumplimos con esa tarea, y estamos conformes por eso. Ahí sí hay una particularidad también en Curanilahue, que ustedes habían aplicado la ficha y después
porque pasó una inundación, usted siempre nos ha explicado, nos ha enseñado que la ficha se aplica una vez que la emergencia pasó. Así es. Y después se volvieron a inundar. Tuvimos que volver a recalificar. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Porque no sé, o al menos no recuerdo, puede que me esté afectando. Hemos tenido tanta emergencia que la emergencia, es que la memoria no me falla un poco. En los incendios, por ejemplo, no recuerdo que hayan tenido que hacer un proceso similar. Entonces, ¿cómo fue en el caso de Curanilagua y que ya habían aplicado la ficha, porque ya había bajado el agua, después se vuelven a inundar, me imagino, en los mismos sectores? ¿Cómo se dio ahí el proceso? ¿Qué pasa? Esto determina aprendizajes permanentes. No habíamos tenido recalificación, porque cuando había ya afectación del daño, por ejemplo, en el incendio forestal había pérdida total, por tanto no había nada que recalificar. Pero las inundaciones de este paso determinó que existiera una modificación en el Comité de Ayuda Temprana, que es un comité de ministros junto con el presidente, y se tomó la decisión de recalificar a las personas que fueron nuevamente afectadas por el temporal. Y si había una afectación superior a la que se determinó en la primera muestra, entonces se realizaban los ajustes. Por ejemplo, se estaba la calificación tipo 1 y finalmente nosotros fuimos en una segunda visita y era tipo 3, entonces se reconfiguraba esa asignación y por tanto también se pagaban los bonos asociados a esa diferencia en el caso que ya se habían pagado los bonos, y en el caso que no se habían pagado los bonos, entonces quedaba vigente la última revisión de la FIDE. Así que es un proceso de aprendizaje permanente. Pero se pasó de nuevo a esos lugares. Sí, se pasó de nuevo. Fuimos de nuevo a las casas, principalmente ahí alertados por las juntas de vecinos y por el propio municipio, que nos decían, miren, en este sector, en esta calle se volvió a inundar, íbamos de nuevo con los equipos, levantábamos nuevamente la FIBE y finalmente se quedaba la última actualización. Seremi, tenemos que ir terminando, la conversación ha estado pero muy interesante. Me imagino que están ustedes muy conformes porque yo sé que nadie quiere que las emergencias se repitan, pero hay que ser súper conscientes en que siempre estamos cerca del riesgo. Pero hay un músculo bien importante de los organismos públicos en cuanto al despliegue. Hoy día cada vez es más rápido, usted mismo dice, cada vez se van corrigiendo errores, se va ganando experiencia. Me imagino que la región del Biobío tiene un máster prácticamente ahí, los funcionarios, usted decía los funcionarios municipales que se califican para la ficha. Entonces me imagino que todo ese conocimiento se está tratando también de exportar a otras regiones. Efectivamente, en esto la experiencia vale mucho, y ahí yo reconocer la experiencia de los equipos regionales del Ministerio de Desarrollo Social en esta aplicación de la ficha básica de emergencia. Mira, solamente como para tener un antecedente, cuando nosotros llegamos al Ministerio yo pregunté cuántas personas estaban calificadas para la aplicación de la FIBE, y en la región del Biobío teníamos del orden de 400 a 375 personas. Y hoy día, a propósito de todas las emergencias que hemos vivido, también tenemos mucho más experiencia en que estamos sujetos a riesgos. Y hoy día somos la segunda región después de la metropolitana que tiene más personas acreditadas en la aplicación de ficha básica de emergencia. Tenemos más de 1.300 personas. Y eso habla de una experiencia de las sucesivas catástrofes también que nos hemos enfrentado. ¿Qué nos pasa? Nos pasa muchas veces que los equipos municipales, que también están acreditados, ¿verdad?, sobre la emergencia nos piden acreditación. Y nosotros hemos dicho de manera bien enfática, oye, acreditémoslo, pero acreditémoslo cuando nosotros decimos en tiempos de paz, ¿verdad? Cuando como no hay, como ahora que no tenemos emergencia activa, entonces hoy día las plataformas están abiertas, nosotros nos piden habilitarla y nosotros capacitamos a los funcionarios, después ellos rinden su examen y están acreditados. Y eso es un ejercicio que hemos realizado de manera permanente en coordinación con los municipios, por tanto nosotros siempre lo decimos, las plataformas están a disposición de los equipos municipales, de los equipos de otros ministerios, pero hay que capacitarse y acreditarse en tiempos donde no hay emergencia, no en los tiempos donde está la emergencia. O sea, ahora sería el momento. Ahora es el momento. Buen llamado ahí para los equipos municipales. Así es, sí. así Si a alguien es. le interesa, aproveche. Claro, porque en el momento en que está la emergencia, todos quieren ayudarte. Igual el ímpetu de Así decir, es. oye, a lo mejor de ser más útil, además, estoy aquí, a lo mejor podría estar aplicando una ficha FIBE. Hay que adelantarse a eso. Y hoy día no hemos adelantado en la región. Tenemos más de 1.300 personas que están acreditadas y eso habla también de un compromiso de los equipos municipales y de los funcionarios públicos que son finalmente los que aplican este instrumento. ¿Por qué funcionarios públicos? Y eso también es importante. Porque tienen responsabilidad administrativa, porque califican daño, porque finalmente determinan entrega de beneficios sociales. O sea, y por eso hay es tan importante. dinero estatal, Involucrado, público, sí. involucrado. Porque como esto no está exento de complejidades, hemos identificado un par de situaciones complejas que se han denunciado al Ministerio Público, por ejemplo, y han determinado sumarios administrativos que han terminado con expulsión de funcionarios públicos de su trabajo.
no voy a profundizar en las comunas, No, pero se ha dado. Entonces, también estamos realizando nosotros un proceso permanente de auditorías, porque esto no es una entrega de beneficio por entregar. Nosotros revisamos permanentemente los procedimientos, estamos monitoreando todos los días cuando se aplican la FIBE, porque sabemos que detrás de esto están los recursos públicos. Nuestro ministerio juega un rol importantísimo en eso, en cuidar los recursos públicos, así que por eso es tan relevante que las personas estén acreditadas y que sean funcionarios públicos. Sí, si no, entonces todos calificarían con el máximo Así daño es. con tal de ayudar después de una emergencia. Tal cual. Sí. Y eso tiene sus complejidades y tiene sus particularidades, así que nosotros ahí siempre agradecemos el compromiso, pero también exigimos que ese compromiso esté determinado por una activación de estos protocolos de manera proba y de manera transparente. El Seremi de Desarrollo Social de la región del Biobío, Edson Díaz, conversando en Mesa de Noticias acerca del pago del bolsillo familiar electrónico, por supuesto también de lo que fue la aplicación de la FIBE tras las inundaciones que nos afectaron en junio. Muchas gracias, Seremi, por estar junto a nosotros. No, muchas Gracias, gracias a Seremi. ustedes, que Que estén tenga muy buen bien. día. Igual.